Hola, muy buenos días. Después de bastante tiempo, creo que he estado primero enfermo con bronquitis y después pues de vacaciones con mi familia en las Islas Canarias, pues no he podido estar compartiendo con vosotros, pero como tengo apuntado todo lo que me venía a la mente y al corazón, lo tengo todo aquí apuntado, pues vamos a empezar con un versículo que dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Voy a leer hasta aquí porque realmente lo que quiero hablar es de la fe no fingida que había en Timoteo. Aquí lo que toca la atención es que si hay una fe no fingida es porque hay una fe realmente fingida. Mucha gente finge de que tienen fe y de que son los más espirituales que hay. Quería ver unos cuantos que tenían una fe fingida realmente, que fingía tener fe en Dios y que parece ser que agradaban a Dios en todo lo que ellos podían hacer. Uno de ellos, el primero, se revela en Caín, ¿no? El Caín, que él pues lo primero que hizo fue presentar ante Dios su ofrenda, todo lo que él había conseguido con su trabajo, con sus manos, todo el fruto de la tierra, todo el fruto que él había conseguido, pues lo traía ante Dios, pero lo traía con jactancia, como diciendo, yo todo esto lo he conseguido y te lo entrego para que vea lo bueno que soy, lo grande que soy, lo trabajador que soy y todo lo que realmente Caín quería presentar ante Dios. Pues la verdad que la ofrenda de Caín no es que fuera mala, solamente que era fruto de la tierra. La tierra había sido maldecida por Dios en cuanto Eva pecó y fueron echados fuera del paraíso. Fue una maldición donde habría zarza y donde habría que ganarse el pan con el sudor de la frente. Caín presentaba eso, su trabajo. Había conseguido muchas cosas y venía a presentarlo ante Dios. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Somos como Caín, somos negociadores. Aquí te traemos esto para que tú nos bendiga y nos vuelva a dar más. Muchas veces, bueno, incluso se nos induce a dar más de lo que podemos para obtener más. Yo he escuchado por ahí que quiere ganar 1 millón de euros al mes, pues empieza ofrendando 100.000 euros o diezmando 100.000 euros. La verdad que si no tenemos 100.000 euros, difícilmente vamos a alcanzar el 1 millón de euros. Pero que Dios no negocia. Dios no es un banco. Dios no es un negociador. Dios lo que quiere es realmente la ofrenda que presentó Abel. Abel presentaba algo que era de parte de Dios. Esa oveja era una creación de Dios. Y él había aprendido de que había que sacrificar y presentarse ante Dios por medio de la sangre. Y eso es lo que ofrendó Abel. El precio de su pecado, de su inutilidad. No se veía útil, no se veía una persona digna de alcanzar la misericordia de Dios. Sin embargo, la alcanzó. Sin embargo, Caín no la alcanzó. ¿Por qué? Porque todo era fruto de su trabajo, de él. Yo te doy esto, pero espero que me dé más para que la próxima vez te dé más. Y más te doy, más me das. Era un negociante ante Dios. Y a Dios no le agradó. Y Dios se lo dice. El pecado está a la puerta. No lo deje entrar, porque si lo deja de entrar, se va a enseñorear sobre ti.
Pero Caín no hizo caso y lo primero que hizo fue coger una piedra y matar a su hermano. Y nosotros, ¿cuántas veces con nuestras palabras, nuestra palabrería, nuestras críticas, nuestra manera de decir las cosas, nuestra vanidad que se irrita cuando los demás son bendecidos, cuando no diezman lo que nosotros diezmamos, ni ofrendan lo que nosotros ofrendamos? Eso le pasó también al fariseo. Gracias a Dios porque yo no soy como este. Yo diezmo, yo oro, este no hace nada. Sin embargo, el publicano fue justificado ante Dios porque él decía: ten misericordia de mí, oh Dios, porque soy pecador. El reconocimiento de ser pecador, el reconocimiento de verse inútil ante Dios, el reconocimiento de ver que no podía alcanzar el perdón de sus pecados si no era por la misericordia de Dios. Esto es lo que presentaba Abel. Caín no, Caín era negociando. Mira, oh Dios, lo que yo he conseguido con mis manos. Te lo doy. ¿Para qué? Para que me dé más el año que viene. Y así te presento más y tú me sigues dando más. Y se enseñoreó de tal manera que fue echado incluso de su clan o de su familia. Caín es el típico con el cual nos podemos identificar cuando estamos negociando con Dios. Y cuando vemos que otros son bendecidos, lo primero que hacemos es precisamente matarlos con nuestras palabras. Podemos ir al pastor o al líder y decir: pero si este ni ofrenda ni diezma, ¿por qué lo pone ahí como diácono o como lo que sea? Y sin embargo yo que diezmo y ofrendo no me da un puesto. Eso le pasó también al hermano del hijo pródigo. Tanto tiempo contigo trabajando, obedeciéndote en todo, y coge tú y a este que se ha gastado la herencia con prostitutas y con orgías y con todo lo que se viene, y ahora viene y le hace fiesta. Y yo que estoy aquí contigo tanto tiempo. Y el padre tiene que decir: pero es que todo es tuyo. Todo es tuyo. Hermano, todo es nuestro. Todo lo que el Señor tiene es nuestro. Pero no lo usamos porque queremos ser negociantes, queremos llegar ante Dios y tratar de ser el hijo más amado, el que Dios ama más. Es decir, presentarnos ante Dios como el mejor de los hijos y tomar todos estos privilegios por negociar con Él. Negociamos con Él. Somos inútiles porque negociamos con Dios. Hay otros, por ejemplo, está la fe debe de ser sincera, la fe debe de ser sincera, no debe de ser una fe fingida. Caín mostraba una fe fingida, es decir: Señor, yo, tin, y tú, tan, pero no. Abel ofrecía un cordero. Su fe no era fingida, él pensaba que Dios era lo máximo y que Dios era perdonador de pecado y sobre todo que restaura al pecador, lo restaura, como a este hijo pródigo fue restaurado. Muchos de nosotros no creemos en la restauración del pecador, no creemos en ella. Al contrario, yo he oído por ahí que decían: uno que se aparta ya es imposible que vuelva. No es imposible. Dios restaura. No sé quién me estará viendo o quién me estará escuchando, pero si está apartado o si está lejos, te digo con la certeza
del Espíritu Santo, que Dios restaura las vidas siempre y cuando reconozca que Él es misericordioso y que solo por su gracia. Algunos se atreven a muchas cosas, son como Caín, matan a los hermanos. Oí una chica, una mujer ya será, que decía, no, es que a mí en mi iglesia, digamos en mi congregación, me han dicho que yo no voy a ser salva. ¿Quién se atreve a decir eso a una persona que está yendo a las reuniones y que ama a Dios? Nos convertimos en jueces, cogemos esa piedra grande, no cogemos ya una piedra, sino cogemos una roca y se la aplastamos en la cabeza al hermano. ¿Cómo se podía sentir esa hermana? Nadie es digno de juzgar si uno es salvo o no es salvo. Solo eso está en las manos de Dios, en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios por su pueblo y por este mundo. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no a cada uno de nosotros que hemos creído, sino al mundo. Dios ama a su creación. No nos equivoquemos, Dios ama su creación. Sí hay un precio, pero el Cordero ya ha sido sacrificado. Solamente hay que aceptarlo, aceptar lo que Dios ha provisto para la salvación del mundo. Ahora tenemos a otro que también tenía una fe fingida, que era Saúl. Saúl, como primer rey de Israel, tomó un cargo que no era suyo. Él era rey, él estaba por encima de todo, su cabeza sobrepasaba a todos los del pueblo, era alto, era grande, era fuerte, fue nombrado rey de Israel. Pero se erigió en algo que no debía. Él cogió y presentó los sacrificios cuando eso solamente le era dado a los sacerdotes, a los ungidos como era Samuel. No a él, y Samuel le dijo, mal ha hecho. Mal ha hecho. Y no solamente por eso, sino que había desobedecido. Le dijeron que aniquilaran todo y él tomó las ovejas, tomó los animales, tomó las joyas, el oro y todo. Y le dijo a Samuel, eso es para ofrendarlo a tu Dios, no a nuestro Dios, sino a tu Dios. Muchas veces hacemos cosas y decimos cosas que nos sorprende o que sorprende. Si cogemos cosas que no son nuestras y las presentamos ante Dios como si fuesen nuestras, un sacrificio que no era ni nuestro y que Dios había desechado, y lo traían para ofrendarlo a su Dios, al Dios de Samuel, no al Dios del pueblo de Israel. Por eso Samuel le tuvo que decir, Dios se ha buscado otro rey. Muchas veces queremos tomar el lugar que no nos corresponde. Yo recuerdo un hermano amado que era presidente de una denominación y el cual tuve el privilegio de conocer, y él me abrió mucho los ojos sobre muchas cosas, pero una de las cosas que él dijo, que él era presidente de una denominación, no voy a decir el nombre, y él, pues, cuando venía un amigo, venía alguien que había terminado el instituto bíblico, le preguntaba dónde quería ir de misionero o en qué congregación quería estar o en qué ciudad, y los mandaban así. Y dice que un día que él había leído ese versículo miles de veces,
Pero ese día ese versículo le llamó la atención porque dijo, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé, porque ellos me son útiles para el ministerio. Apartarme. El Espíritu Santo dijo. Y fue revelado a todos los que estaban allí. Dios es el que llama, no nosotros con nuestro estudio o con nuestro conocimiento o nuestro engrandecimiento o presentando nuestros títulos que podemos y exigimos que nos den lo que deseamos y queremos. Dios es el que llama. Si Dios te llama, no te preocupes que Él hará las cosas como tiene que ser. Si Dios no te llama, ten mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque te puede pasar como a Saúl, desechado, como a Caín, desechado. Muchos quieren ir a países ricos, Suecia, Noruega, muchos países que pagan bien a los pastores. Estados Unidos, todo eso pagan muy bien a los pastores, incluso le dan casa, le dan automóviles, le dan una buena paga. Pero algunos son realmente llamados de parte de Dios, y su ministerio es algo agradable delante de Dios. Conozco a algunos que son así y realmente me gozo cada vez que hablo con ellos, que los veo o que los recibo en casa. Realmente algo grandioso. No voy a decir los nombres tampoco porque podría ser algo perjudicial para ellos, pero gracias a Dios por hermanos así, hermanos que son capaces de dejarlo todo, hermanos que son capaces de rechazar algunos puestos con tal de servir al Señor donde Dios los manda. Realmente algo grandioso. Tenemos a Ananías y Zafira, también otros personajes del Nuevo Testamento que tenían una fe fingida. Venían y querían como presumir de que iban a dar todo a Dios y vendieron sus propiedades, y cuando vieron lo que habían ganado, pues pensaron, bueno, esta parte para la iglesia y esta parte para nosotros. Dios se agrada de lo que le demos un poquito, pero ellos habían pensado en ofrendarlo todo. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Si eso era tuyo, ¿para qué tratas de engañar a Dios? Esta historia es triste porque murieron en el acto. Pero no tratemos nunca de engañar a Dios, porque podemos morir espiritualmente en el acto. No debemos engañar a Dios. Jamás se nos ocurre engañar a Dios. Si Dios pone en nuestro corazón cualquier cosa, hagámoslo. Hagámoslo. Pero no ocultemos lo que Dios quiere hacer. No engañemos a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios jamás será engañado. Tenemos que tener cuidado. Había también Simón el mago, que quería comprar el don de imponer las manos y de que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y Pedro le tuvo que decir, perezca contigo tu dinero y arrepiéntete para alcanzar misericordia. Dice que él le dijo a Pedro, rogad por mí, porque realmente estaba mal lo que había hecho. Y él reconoció que lo había hecho mal. Hermano, tenemos que reconocer cuando algo lo hacemos mal. Queremos cosas que no nos pertenecen.
Queremos hacer cosas que no nos pertenecen a nosotros hacer. Pero Dios es rico en misericordia. Si sabemos presentarnos ante Dios y arrepentirnos. Samuel no se arrepintió. Ananías y Zafira no pidieron perdón de rodillas. Y tantos otros que no pidieron perdón y hubiesen alcanzado la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a pedir perdón, hermano. Hay una fe que no es sincera y tenemos que tener humildad para presentarnos ante Dios. Y tratar de obtener un perdón sincero después de un verdadero arrepentimiento. Tenemos más ejemplos en los apóstoles. Pedro, que reconoció su falta ante Jesús, que admitió la reprensión de Pablo. ¿Nosotros seríamos capaces de admitir reprensiones de otro hermano? La fe no fingida como la de Timoteo. Sabe esperar en Dios, sabe esperar en su ayuda, sabe esperar en su misericordia. Tenemos que saber esperar en Él y no desmayar. Y seguro que las tormentas que en nuestras vidas y que nos cuesta trabajo remar en esta vida, el Señor se va a subir en la barca si sabemos pedirle perdón y decir: Señor, ¿no ve que estoy pereciendo? Y el Señor calmará las tormentas. La fe es la certeza de lo que esperamos. Y la convicción de lo que no vemos. La fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? El perdón de Dios por su gracia. Esperamos su venida. Y tenemos la convicción de que Él va a venir. Y la convicción de que hemos sido perdonados. Hermano, nadie trate de decirte que no. Tenemos que tener esa convicción de que hemos sido perdonados. Esa convicción que aunque no lo vemos, los ángeles acampan en derredor nuestro. La convicción de que Jesús va al volver a este mundo. No tenemos por qué dudar. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra y aceptar lo que Él dice. Porque lo que no agrada a Dios es la fe fingida. Algunos la fe fingida son como las olas del mar que van y vienen y mueren en la orilla, no siguen adelante. La convicción de que estamos limpios. Si vemos David era un hombre que su corazón alababa y adoraba a Dios. Era alguien que Dios había llamado y que andaba conforme al corazón de Dios. Pero vemos como él pecaba y como él caía muchas veces. Pero él sabía pedir perdón. Y sabía dar lo que Dios realmente deseaba. Cuando él fue a pedir un altar y a comprar un altar y que el hombre le dice: no, todo es tuyo, este terreno es tuyo, las ovejas son tuyas, todo es tuyo, haz lo que bien te parezca. Pero él no quiso. Él dice: nunca ofrendaré a Dios algo que no me haya costado. Es fácil perder la adoración cuando miramos a otros. No tenemos que mirar a nadie. Nuestra fe debe de ser sincera y sencilla. Dejemos de mirar lo que hay en otros lugares. Dejemos de juzgar. Ahora somos suyos, y si Cristo vive en nosotros, tenemos que andar como Cristo anduvo. Shalom.
Maranata, que Dios os bendiga y espero veros la semana que viene. Amén.